Conversemos ahora un poquito más sobre las ganancias o la ganancia que puede tener una antena y de dónde viene, cuál es el origen de una ganancia, por qué una antena puede tener más o menos ganancia que otra. Y eso tiene que ver con un término, un concepto que se llama la apertura específica de una antena. Y muy concretamente, la ganancia de una antena se calcula como 4pi veces A, que es la apertura específica, dividido por la longitud de onda al cuadrado. La longitud de onda de la transmisión que se alimenta a esa antena. Y A es esta llamada apertura específica de la antena y se mide en metros cuadrados. Es un área. Entonces, si es que la frecuencia portadora es dada, entonces la longitud de onda es dada, 4pi es una constante, y si esta área es más grande, entonces la ganancia también es más grande. Y aquí la forma de imaginarse esto es tal vez más fácil desde el punto de vista de una antena receptora. Si las dimensiones físicas de la antena se pueden de alguna forma asociar a un área que está expuesta a las ondas electromagnéticas que llegan a la antena, entonces eso es el concepto que hay detrás de esta apertura específica. Si hay un plato parabólico detrás, se genera una área mucho más grande de captación de ondas electromagnéticas que rebotan y enfocan esas ondas en una pequeña antena receptora, pero el área de ese plato hace que desde lejos se vea como si fuera una antena de una apertura específica mayor, y si tiene una apertura específica mayor y la frecuencia permanece constante, aumenta la ganancia. Y por eso es que un plato parabólico es una antena sumamente direccional y es una antena que tiene mucha ganancia. Vamos a anotar acá, simplemente para que esté completo, que esto es la longitud de onda de la transmisión, se mide en metros. Entonces fíjense, metros cuadrados, se cancelan las unidades y esto es adimensional. Entonces, esta ganancia de la antena es ganancia de la antena y es adimensional. Entonces vamos a hacer ahora una figura, vamos a reusar una vez más nuestro transmisor. Voy a ir a copiar ahora la figura del receptor porque la necesitamos. La voy a pegar acá. Ahí está. Vamos a asumir que transmisor y receptor siguen estando en el espacio libre. Están uno de otro a distancia d. Y vamos entonces aquí a definir que la ganancia de la antena transmisora, la vamos a llamar G sub t, viene dada por 4pi por la apertura específica de la antena transmisora, A sub t, dividido por lambda al cuadrado.
Y en el receptor vamos a hacerlo al revés, vamos a definir la apertura específica de la antena receptora, despejando, igual a la ganancia de la antena receptora por lambda al cuadrado dividido por 4pi. Esto, por supuesto, acá es adimensional y esto aquí viene en metros cuadrados. Entonces, imaginémonos que esta antena transmisora en la dirección de la antena receptora emite señal y acá, justo antes de inducirse esa potencia, esa señal en la antena receptora, justo acá hay una cierta densidad de potencia. ¿Sí? Esa densidad de potencia ya la sabemos calcular. Viene dada por S a distancia D. Podemos o no poner el ángulo Z en forma explícita, si queremos lo podemos hacer. Y lo que es interesante es que la apertura específica viene en metros cuadrados y la densidad de potencia viene en watts por metros cuadrados. Entonces, cuando una densidad se multiplica por una apertura específica, y en este caso es la apertura específica de la antena receptora, lo que se obtiene es la potencia recibida a distancia D en el receptor. Aquí habíamos dicho que esto está en watts por metro cuadrado. Esto aquí está en metros cuadrados. Entonces, el resultado está en watts. Y si ahora reemplazamos la densidad de potencia por la potencia transmitida, por la ganancia de la antena transmisora, dividido por 4pi por la distancia al cuadrado, y la multiplicamos por la apertura específica, que la despejamos aquí abajo, entonces encontramos que la potencia recibida, que está en watts, se puede modelar a distancia D como la potencia transmitida multiplicada por lambda dividido por 4pi de todo eso al cuadrado, multiplicado por la antena, la ganancia de la antena transmisora y por la ganancia de la antena receptora en watts. Y esto es un resultado bien importante y por eso es que lo tenemos que poner en un casillero. Ahí está. Y esto se conoce como la ecuación de Friis de propagación en el espacio libre. Ecuación de Friis de propagación en el espacio libre. La potencia recibida expresada en términos de la potencia transmitida, de la longitud de onda, de la distancia, de la ganancia de la antena transmisora y de la ganancia de la antena receptora. Ahora, este término de acá lo vamos a usar para la siguiente definición. Por convención, definimos
que lambda p barra a distancia d es igual a la raíz cuadrada de todo ese término, que lo voy a simplemente copiar y pegar aquí. Y esto también es una definición importante, así que la vamos a poner en un casillero. Y es lo que vamos a llamar la atenuación de amplitud, eso es importante, de una señal que se propaga en el espacio libre. Aquí hay una barrita. Esta barrita más adelante va a tomar sentido. Se refiere a que es un valor medio. Cuando hablemos el día de mañana de ambientes con obstáculos, vamos a ver que hay fluctuaciones de esta amplitud en torno a un valor medio que viene dado justamente por esta noción. Entonces, la ecuación de Friis se reescribe como la potencia recibida a distancia d es igual a la potencia transmitida por lambda p barra al cuadrado, función de la distancia, en watts. Y esto también merece un casillero. Y a partir de eso, ahora nos enfocamos en este elemento, que es básicamente esta atenuación de amplitud, pero al cuadrado. Esa atenuación de amplitud al cuadrado, lambda p barra al cuadrado a distancia d, lleva la definición en inglés de path loss. Path loss en castellano se traduce de varias formas. Se habla de pérdida de trayectoria, se habla de atenuación de trayectoria, y se habla de pérdida de potencia por distancia. Son todos términos equivalentes y se refiere al factor de atenuación que sufre la potencia a distancia d. Factor de atenuación que sufre
la potencia transmitida, la P sub T, a distancia D. Entonces lo tenemos como path loss cuando lambda P barra va al cuadrado, y lo tenemos simplemente como una atenuación de amplitud cuando estamos mirando señales y no potencia, como lambda P barra así nomás. Si pasamos esto a decibeles, en decibeles, vamos a hablar de lambda mayúscula P barra hacia D como 20 veces el logaritmo en base 10 de lambda P barra a distancia D. ¿Por qué 20 veces? Bueno, porque lambda P barra es una atenuación de amplitud. Por lo tanto, para pasar a decibeles va con 20, porque decibeles siempre se refiere a potencias. Entonces, esto acá es una atenuación de potencia, que en el fondo es como 10 veces el logaritmo en base 10 de la atenuación de potencia propiamente tal, ¿no es cierto? Es completamente equivalente y consistente, y esto es igual a, entonces, 10 veces el logaritmo en base 10 de lambda dividido por 4pi d, todo eso al cuadrado, por gt por gr. Esto también merece un casillero, son todos resultados muy importantes y que se usan regularmente en modelamiento de sistemas de comunicación inalámbricas, de propagación inalámbrica. Con ello, tenemos que 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia recibida a distancia d dividido por la potencia transmitida, y aquí voy a volver atrás a esta ecuación de acá, donde esencialmente estamos pasando, dividiendo hacia la izquierda, ¿no es cierto?, la potencia transmitida y aislando esto de acá, pero expresándolo en decibeles. 10 veces logaritmo de 6 de la potencia recibida partido por la potencia transmitida es igual a lambda mayúscula sub p barra a distancia d, que no es otra cosa que path loss expresado en decibeles. Y también un recuadro para esto, y vamos a poner aquí entonces path loss en decibeles. Voy a hacer aquí un comentario con respecto a lambda p mayúscula y lambda p minúscula. Flecha, ojo, lambda p barra es una atenuación de amplitud y lambda mayúscula p barra es una atenuación de potencia. No solo hay una relación entre uno y otro de paso a decibeles,
y por eso tenemos lambda minúscula y lambda mayúscula, sino que también una representa una atenuación de amplitud y la otra representa una atenuación de potencia. Y por último, un par de observaciones. Y las voy a llamar observaciones clave porque realmente son bien importantes. La primera de ellas, lo obvio, pero es bueno recalcarlo, si la potencia transmitida crece, en las fórmulas vemos que, por supuesto, que la potencia recibida también crece. 2. GT y GR son, y lo voy a poner entre comillas, intercambiables. Vamos aquí a la ecuación de Friis. El orden de estas dos no altera el resultado. Uno podría en un enlace inalámbrico poner una antena de mucha ganancia en el transmisor y una antena de poca ganancia en el receptor, o hacerlo exactamente al revés, y desde el punto de vista de la potencia recibida no hay diferencia. O sea, no es una desventaja tener una antena menos direccional en el receptor y una más direccional en el transmisor que al revés. No hay desventaja, son intercambiables. Tercera observación. Potencia recibida es gobernada por la razón lambda partido por D. Y esto significa que si la distancia crece en un factor 2, crece al doble, la potencia recibida cae en un factor 4. Pero exactamente el mismo efecto ocurre si es que la longitud de onda decrece en un factor 2, vale decir la frecuencia portadora crece en un factor 2. La consecuencia es exactamente la misma, la potencia recibida decrece con un factor 4. Es decir, frecuencias más altas generan que la misma potencia transmitida llegue más débil a la misma distancia. La densidad de potencia por área es menor a la misma distancia si es que la frecuencia portadora crece. Y tal vez, o bien, que la potencia transmitida deba crecer por un factor 4 para mantener la potencia recibida constante. También está esa forma de verlo. Y lo que hay detrás de esto es una verdad muy importante, que es que espectro radioeléctrico de frecuencias más bajas es más valioso, tiende a ser más valioso, porque exactamente la misma transmisión logra ya sea más distancia con la misma potencia, o para un área de cobertura dada, la misma transmisión requiere menos batería,
cuando estamos hablando de dispositivos móviles. Entonces un dispositivo más pequeño, más cómodo de llevar, que dura más la batería, son todos valores positivos desde el punto de vista del usuario. Y como último punto 4, la ecuación de Friis. Esto ya lo mencionamos, pero quiero también enfatizarlo. Es válida solo en el o para el campo lejano de ambas antenas. Es decir, ambas antenas deben poder ser consideradas como puntuales para poder aplicar la ecuación de Friis.